Cordial saludo. En este corto video les voy a hablar de la coagulación, que fue el tema que a mí me correspondió explicarles. Es decir que la coagulación no es más que el propósito de convertir los sólidos presentes en el agua, que son no sedimentables, en sólidos sedimentables, y de esta manera los podemos retirar del agua para darle una mayor pureza y una mayor limpieza. Dentro del proceso de la coagulación, nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, unas fases o unos pasos a seguir. Entonces, el primer paso es la dosificación de los químicos. ¿Qué tipo de químicos? Pues estos químicos son los mismos coagulantes. Entonces, dosificamos, ponemos estos coagulantes al agua. Ellos posteriormente van a empezar a reaccionar y a hacer un proceso en el cual estos sedimentos tan pequeños que existen dentro del agua se empiezan a reagrupar de tal manera que se hacen más grandes y se empiezan a convertir en sedimentos. Después de esto pasamos a un proceso ya de filtración, y es donde nosotros podemos retirar los sedimentos del agua. Los procesos que deben llevarse a cabo en esta etapa de tratamiento del agua potable son la dosificación, ya la mencionamos anteriormente, y una mezcla rápida. Entonces, una vez adicionados los coagulantes, lo que debemos hacer es mezclar rápida y homogéneamente el agua, de tal manera que los coagulantes se esparzan de una manera uniforme en toda el agua. La coagulación es un proceso que implica muchas reacciones de transferencia de masa. El proceso consta de varias etapas. La desestabilización de la partícula que lo permite. El coagulante entra en contacto con las partículas, las desestabiliza, las mueve, las hace chocar. De esta manera, como ya lo decíamos anteriormente, se empiezan a reagrupar las partículas de tal manera que cada vez son más y más grandes. Y de esa manera las podemos extraer. Dentro de la dosificación tenemos algunos pasos o algunos componentes, que están los coagulantes, los productos auxiliares, la selección del coagulante y el producto auxiliar, y las unidades de dosificación. Los coagulantes pueden ser metálicos o polímeros inorgánicos. Dentro de las unidades de dosificación tenemos la dosificación en seco y la dosificación en solución. La dosificación en seco se hace mediante unos dosificadores que son volumétricos o gravimétricos. Ya más adelante hablaremos al respecto. La dosificación en solución se puede aplicar mediante un sistema de bombeo, por un sistema de gravedad o selección de dosificador. Tenemos una segunda parte, que es la mezcla rápida. La mezcla rápida se puede hacer
mediante mezcladores hidráulicos o mezcladores mecánicos. Si hablamos de los mezcladores hidráulicos, está el resalto hidráulico, los difusores, los vertederos y los mezcladores estáticos de inserción. Volvemos a hablar de los coagulantes que pueden emplearse. Son los coagulantes metálicos y los polímeros orgánicos e inorgánicos. Coagulantes metálicos pueden ser de tres tipos: sales de aluminio, sales de hierro o compuestos de carbonato de magnesio. Los polímeros inorgánicos que se pueden emplear son los polímeros de hierro y aluminio como coagulantes. Se recomienda el uso de cloricloruro de aluminio para el tratamiento de aguas blandas y turbias. Pero, ¿qué son las aguas blandas? Entonces podemos decir que las aguas blandas son las que contienen un alto nivel de minerales, en particular las sales de magnesio y de calcio. Productos auxiliares. Se debe adicionar un auxiliar de coagulación. Estos productos auxiliares son los derivados del almidón, de la celulosa y de los materiales proteínicos. Selección del coagulante y productos auxiliares. Entonces tenemos tres formas, o más bien 4 maneras en las cuales nosotros debemos tener cuidado con este tipo de coagulantes. Uno, que es el almacenamiento, que es muy importante; el manejo, está la manipulación, cómo nosotros manipulamos estos coagulantes; la seguridad, hay que tener muy en cuenta la bioseguridad y manipularlos con toda la protección necesaria. Y la dosificación es muy importante porque debemos aplicar única y exclusivamente la dosis necesaria, sin irnos a pasar ni tampoco llegar a colocar menos de la dosis indicada, pues para que el proceso de coagulación sea realmente efectivo. Entonces es aplicar única y exclusivamente la dosis necesaria. Si hablamos ya de los dosificadores, entonces podemos hablar de los dosificadores en seco, que deben emplearse para la aplicación de sustancias químicas en polvo. Los dosificadores pueden ser volumétricos o gravimétricos, como lo mencionamos anteriormente. Los volumétricos son la válvula alveolar, el disco giratorio, el cilindro giratorio, el plato oscilante y de tornillo. Pero nosotros hablamos de dosificadores en seco. Entonces es simplemente que antes de añadirse el coagulante al agua debe ser previamente disuelto en agua. Los gravimétricos. La cantidad de producto químico dosificado debe medirse pesando el material. Como lo decíamos anteriormente, es pesar y colocar la cantidad necesaria. Dosificadores en solución. Los podemos tener como sistema de bombeo, que se pueden emplear las bombas de pistón y de diafragma, o los sistemas por gravedad. Selección del dosificador. Entonces está primero, este dosificador debe tener una presión requerida, debe tener factores técnicos y económicos, obviamente, que sea funcional, pero que a la vez sea económicos.
deben tener una capacidad de dosificar, o sea que si necesitamos un dosificador grande, pues, o necesitamos aplicar una cantidad grande de coagulante, pues debe realizarse con un dosificador de tamaño grande. Lo otro es que deben ser dosificadores que tengan piezas o repuestos en el mercado, puesto que si se daña alguna pieza la podemos reemplazar. La mezcla entonces también la podemos hacer mediante mezcladores hidráulicos, pues esto ya requieren un poco más de complejidad en su uso, pero pues que obviamente van a cumplir la misma función que los anteriores. Entonces los mezcladores mecánicos, entonces tenemos tres tipos, uno que son los de hélice, los de paleta y los de turbina. Estos simplemente se colocan dentro del contenedor del agua. La presión del agua hace que las hélices o las astas que estos tienen giran por la presión del agua y de esta manera empiezan a disolver el agua. Bueno muchachos, compañeros, espero que de este corto video puedan sacar algo que les haya servido. Espero que me haya hecho entender, y debemos llevarnos o meternos a la cabeza que el proceso de coagulación, como lo decía al iniciar el video, no es más que mediante un proceso químico, mediante la adición de partículas al agua, convertimos los sedimentos que están dentro del agua y que son tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños que no se pueden sacar fácilmente, entonces los convertimos en sedimentos más grandes y de esta manera los podemos retirar del agua para que el agua tenga una mayor pureza y una mayor limpieza. Gracias a todos.